Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta capacitación. El día de hoy hablaremos acerca de los PLCs y HMI. La gente que se vaya conectando no hay ningún problema, le daremos paso. Recuerden que cualquier duda que exista en el momento de la explicación, ustedes pueden abrir libremente su micrófono o hacer cualquier duda mediante el chat. Sin más que decirles, le doy paso a mi compañera Camila. Muchísimas gracias, Lori. Como mi compañera mencionó, si cualquier momento hay alguna consulta, abren nomás su micrófono, me interrumpen, yo paro y damos la explicación, ¿sí? Igual como les había comentado, el tema de hoy veremos es el tema 3 de las charlas que enviamos y se trata sobre autómatas programables, lo que son los PLCs, los controladores lógicos programables, y también tenemos tiempo algo de lo que son las las interfaces que nosotros empleamos. Entonces, dentro de esta charla se van a revisar las características de los PLC y HMI con los que nosotros trabajamos, que es Panasonic. Y al final, lo que les decía, una presentación corta de HMI BrainChill, que es otra marca que nosotros también manejamos. Y lo primero, como decía, va a ser un poco de PLC para luego adentrarnos en esta parte de las pantallas. Panasonic tiene una extensa gama de PLCs. Las características y prestaciones que tienen son bastante buenas. Por un lado, que es bastante compacto, no van a ocupar demasiado espacio. Y por otro, que como la mayoría de los PLCs son modulares. Entre una marca y la otra, la mayor diferencia entre los dos es que, por ejemplo, este modelo que ven acá ustedes, el FP0R, es bastante compacto. ¿Qué significa? Que es bastante pequeño en el espacio que va a ocupar dentro de un tablero, que cuando ya los estamos armando industrialmente, pues el espacio es un factor que realmente cuenta. Incluso nosotros vamos a poderle añadir expansiones y no va a ser tan grande como otros modelos de PLC que podemos encontrar en la industria. Entonces, podemos ver que es una unidad compacta a la que hay como añadirle extensiones y va a seguir manteniendo este poco espacio dentro de un tablero. Es lo que buscamos, la optimización del lugar en el que nosotros vamos a trabajar. Como decía, esto es el ahorro de espacio que tenemos. Y por el otro, en el FPX, que es el otro modelo con el que nos manejamos, tenemos una alta densidad de lo que son las entradas y salidas. Este PLC de acá, yo ya lo puedo expandir de una manera bastante drástica. Puedo empezar con un PLC pequeño de 14 puntos, 6 entradas y 8 salidas. No sé si es que alguien ha abierto. Perdón que le corte. Dígame. Hay como un eco. Estamos con un eco de algún micrófono por ahí. Me sale de Carrillo Jonathan. Eso. Vamos a silenciarles los micrófonos. Si me ayudas con eso, Lore, para eso, poder continuar con la explicación. Listo. Ahora sí, seguimos. Les decía, el FPX de por acá, podemos tener una expansión ya bastante drástica, empezar con lo que solamente son 6 entradas y 8 salidas, o tener ya hasta 60 puntos, que van a ser 28 entradas y 32 salidas. Y a ese PLC aumentarle todavía 3 expansiones más. Más adelante vamos a estar viendo las configuraciones que nosotros podemos tener en cada uno de ellos para lo que son las expansiones. El otro que estábamos hablando directamente de PLCs y ya la comparación de pronto con otros equipos que solamente son controladores básicos o relés programables es que tienen las características que pueden ser añadidas, suficientes y necesarias para el desarrollo de diferentes aplicaciones y proyectos. Primero, porque tienen una capacidad de memoria bastante alta, la velocidad de procesamiento también lo es. Cuenta con puertos de comunicación, en este caso trabajan con comunicación serial, los que vemos por acá. En estos de aquí, para la programación únicamente yo conecto un cable, los de estándar tipo USB, y puedo utilizarlo para aplicaciones específicas. Por ejemplo, controles de ejes electromecánicos, puedo disponer de entradas y salidas rápidas, de pronto una aplicación de lectura de encoder, salida de pulsos, las salidas PWM, y yo no necesito expansiones adicionales, no necesito comprar otros módulos, sino que simplemente hacer la programación de cada uno de mis PLCs.
En el PLC básico, que es el FP0R, es nuestro modelo base, este de aquí vamos a tener una cantidad de entradas limitadas. Lo que yo tengo son puertos de entradas y salidas que van a estar destinados específicamente para lo que mencionaba. Las salidas transistorizadas, salida relé, y si yo requiero las configuro como salidas rápidas o tipo PWM. Por ejemplo, para la lectura de revoluciones por minuto, se usan los sensores inductivos simples. Yo tengo una señal digital que va llegando. Pero una entrada normal de un PLC no me va a servir a mí para esa lectura del encoder. Lo que yo voy a necesitar es que sea una entrada rápida. Y estos modelos que ustedes ven acá, pues cuentan con eso. Obviamente el de las salidas relé, vamos a tener elementos mecánicos, como ven son la parte de la borna, mientras que en lo que son los transistores ya tenemos salidas transistorizadas que pueden manejar estas salidas más rápidas. ¿Cuál es la ventaja? Es que directamente yo tengo este tipo de entrada. Como les había mencionado, no es necesario añadir una expansión para lecturas rápidas. Esto se realiza dentro de la programación. ¿Cuál fue el avance que dimos cuando nosotros pasamos de contactores mecánicos a utilizar PLCs? Justamente era el hecho de la programación. Dejábamos de depender tanto de los elementos mecánicos y poder simplemente elementos compactos como estos de acá, programarlos para realizar la aplicación que yo quiero. Entonces, decía, dentro de la programación, yo especifico si uso la salida, la entrada convencional o la salida entrada rápida. Y adicionalmente mencionar que estos PLCs de acá son tipo REL, entonces los puedo ubicar con facilidad dentro de mi tablero. El modelo salida relé es para las aplicaciones más básicas. Como sabemos, relé para prender una luz, para hacer sonar una alarma, y las salidas transistorizadas cuando nosotros ya vamos a estar trabajando con elementos de potencia. Como deben conocer, siempre debemos aislar la parte de potencia de la parte de control. Entonces lo hacemos a través de un optoacoplamiento. ¿Cómo se hace esto? Con los relés. Tenemos nuestro PLC. A estas salidas transistorizadas conectamos relés externos y esos relés externos a nuestras bombas, a nuestros equipos, a lo que nosotros deseemos activar mediante las salidas del PLC. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez? Continuamos avanzando y vamos con nuestro siguiente modelo, el FPX. Este es el otro modelo que respecto al tamaño ya es mucho más amplio. Se tiene más versiones de este modelo FPX y se pueden elegir directamente con más entradas. Pueden tener 32 entradas y 28 salidas tipo PNP o NPN. El más básico también va a ser el de las 8 entradas y 6 salidas relé. Y este de aquí va a ser el único modelo que funciona a 10 VAC. Todos los demás PLCs funcionan con 24 voltios DC, por lo que requieren una fuente de alimentación. Los modelos tienen la característica, que también puedo yo expandirlo a lo largo, y también sobre el PLC, donde vemos en estas tapitas que están por acá, quiere decir que encima de estas tapitas nosotros podemos añadir cassettes. Entonces, en lugar de expandir el PLC hacia lo largo, hacia acá, simplemente ponemos sobre cada una de las tapitas. Y con eso ya vamos a tener una expansión mucho más modular, por lo que les mencionaba en un inicio, de que así nosotros podemos reducir el espacio, mantenerlo compacto. Eso de ahí, respecto a nuestros PLCs, vemos que estos son más modelos. Tenemos el 60, el 14 y el 30. Dependiendo de cuál sea la configuración, si yo voy a tener las salidas de NPN o PNP, igual tengo cada uno de los modelos, dependiendo del requerimiento. En cuanto a las características, para la programación voy a utilizar lo que les había dicho, los cables estándar USB, que lo puedo conseguir en cualquier electrónica de ser el caso, y si no, nosotros también los proveemos. Para el FP0R, el que era el modelo más básico, es el cable mini USB a USB, que es el que nosotros estamos viendo acá a la derecha, mientras que para el FPX ya se usa un cable USB a tipo A, que es como el que vemos en la mitad, que es como los que se utilizan en las impresoras, que son más cuadraditos. Son cables bastante comunes, no son cables de demasiados pines que no se puedan conseguir.
Entonces, esto también le da una facilidad para la programación. No se necesita de varios cables adicionales, sino simplemente uno que se conecta directamente al computador, como pueden ver por acá. Y con eso ya se hace la programación. Otra de las ventajas y características que tenemos dentro de Panasonic es la gran capacidad de memoria. Esta va a ser independiente de los comentarios. Un buen programador de PLC siempre va a dejar sus comentarios, un buen programador en general sabe comentar un programa y lo deja ordenado para que cualquiera lo entienda. Muchas veces se puede limitar los comentarios tratando de que no se gaste la memoria. Pero en el caso de los PLCs Panasonic, en el software que utilizan, los comentarios no ocupan memoria. Es decir, que se puede comentar todo cuanto se desee, que no va a haber limitaciones por ese lado. Respecto a su capacidad de memoria y procesamiento de datos, es bastante amplia y entre ambos modelos sí hay cierta diferencia. El FPX tiene una mayor cantidad de memoria respecto al FP0, que tiene una capacidad de 16.000 pasos, como podemos ver en la parte de arriba, y el registro de datos es de 12.000 palabras. Mientras que el FPX lo duplica, la capacidad del programa van a ser 32.000 pasos y el registro de datos 32.000 palabras. Esto de acá nos va a permitir gestionar nuestros programas de manera bastante sencilla. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos que hemos desarrollado y que han sido bastante extensos para algunas industrias, nunca se ha llegado a utilizar la totalidad de la capacidad de programación, porque hay algo que ayuda también a reducir bastante las líneas de código. Y estos son los bloques de funciones que nosotros disponemos en la programación. Entonces, en lugar de repetir varias veces las mismas líneas, se crean bloques a los que simplemente se les llama como función para ejecutarlas. En el PLC de Panasonic hay gran cantidad de bloques de función para ciertas funciones específicas, para aplicaciones que van a ser reiterativas, y la velocidad de procesamiento que tienen es bastante rápida. En ambos casos podemos compararla, la una de 0.32 microsegundos para el FPX y para el FP0 los 0.8 microsegundos. Que aunque se ve reducida la cuarta parte, pues ya en procesamiento sí es realmente rápido. Entonces no habría ningún inconveniente. Ambos son controladores de alta velocidad, con lo que mencionábamos anteriormente de sus salidas de pulso. Tienen los contadores de alta velocidad y dentro de estos PLCs yo ya tengo las señales del FP0R como quiero. Yo las podía programar, si recuerdan, de alta velocidad para la lectura del sensor inductivo y tendría disponibles 6 canales. Las 6 entradas que tengo en el FP0 van a ser entradas para controladores de alta velocidad, entradas rápidas que pueden llegar hasta los 50 kilohercios. También puedo utilizar, como ven, el doble fase, los 3 canales. Este de aquí ya 15 kilohercios. Para las salidas de pulsos yo tengo 4 canales a 50 kilohercios y para las PWM exactamente lo mismo, solo que a una frecuencia reducida, obviamente. En el FPX, en cambio, voy a tener simple fase o doble fase, cualquier opción que yo requiera. Cuando uso simple fase voy a poder utilizar mis 8 canales a 10 kilohercios. Y si quiero utilizar una doble fase, pues los canales se reducen a la mitad, serían 4 canales y la frecuencia también la mitad, 5 kilohercios. Las salidas de pulso y PWM siguen ocupando 4 canales, pulsos a salida rápida, 50 kilohercios y los 4 canales a frecuencias ya inferiores. Podemos ver bastante claramente lo que les mencionaba por acá, cómo puedo yo mi PLC conectar con lo que sea un encoder, voy a tener mi motor que gira y desde que yo quiero saber las revoluciones, puedo tener las salidas de pulso, es igual para hacer los conteos y con cualquiera de los dos PLCs puedo realizarlo. Van a variar un poco la cantidad de canales que yo dispongo y las frecuencias, pero ambos están capacitados para manejar contadores de alta velocidad y salidas de pulso integrado. En lo que respecta ya a la comunicación de PLC, algo importante que decir es que Panasonic maneja un protocolo propio de la marca, es el llamado Mute2Call. Este es
el protocolo propio de Panasonic, y me va a permitir comunicarme con los mismos equipos. Todos los elementos de Panasonic, variadores, pantallas, PLCs, lo manejan. Es su protocolo interno para comunicarse. Entonces, la ventaja de este protocolo, ¿cuál es? Que me permite comunicarme hasta con 99 unidades de PLC, ya sea de los mismos modelos o diferentes que nosotros podemos encontrar en la gama de Panasonic. Todos manejan el mismo protocolo de comunicación y como están manejando el mismo idioma, esto los hace también más rápidos. La comunicación es más rápida porque si el lenguaje es el mismo, no se necesitan conversiones. Es la facilidad que está dando Panasonic tratando de englobar todos los equipos bajo su propia marca. Pero eso no quita que si es que yo quiero hacer otro tipo de comunicación, comunicarme mediante otro protocolo, no lo pueda hacer. Uno de los protocolos más difundidos es el serial y Panasonic lo maneja. Entonces, el mini port que nosotros teníamos funciona únicamente con Panasonic. Pero si es que yo quiero comunicarme con el RS485, que es la mayoría de los equipos que usan en la industria, entonces sí puedo hacerlo. Yo necesitaría comunicarme con algún otro PLC que tenga otro protocolo de comunicación, lo hago por Modbus RTU. Asimismo, con cualquier equipo que tenga Modbus RTU, Panasonic puede tranquilamente comunicarse. Esto recordando que los PLCs pueden usarse tanto como maestros dentro de la red Modbus o simplemente como esclavos. En Panasonic, en los PLCs de gama alta, incluso puedo comunicarme con más protocolos, con Ethernet IP, con CAN Open y con los diferentes protocolos de otras marcas. No hay limitación de que Panasonic solo se comunique entre Panasonic, sino que se puede expandir hacia otros equipos de otras marcas. Y también vamos a tener el que es un poco más básico en lo que es comunicación, el RS232, que también es una comunicación en serie. Esta nos va a permitir una conexión punto a punto, es bidireccional la comunicación entre los equipos y podrían ser, como ejemplo, los lectores de códigos de barra, que es uno que usa el 232, y otros dispositivos de la misma forma, en la que yo lo esté requiriendo, como sea detectores de imágenes, detectores de electrostática, o si es que disponemos de displays, igual. Podemos hacer la comunicación con el 232. En lo referente a los módulos de expansión que les habíamos comentado al inicio, vamos a tener que en ambos modelos yo puedo tener hasta un máximo de 3 expansiones por PLCs. En el FP0R, que es el que estamos viendo ahorita en pantalla, yo tendría las 3 expansiones que pueden ser entradas y salidas digitales, también pueden ser las analógicas y las que yo requiera de cassettes de configuraciones especiales, la lectura de termocuplas o algún tipo de comunicación adicional. Eso va a depender del modelo que yo tenga, lo que desee conectar. Habíamos dicho que los que tienen esta bornera de acá son los que tienen nuestra salida relé. Las expansiones ya pueden hacerse con lo que son las salidas transistorizadas, por lo que comentaba, que siempre que vamos a trabajar ya con elementos de control de mayor magnitud, debemos aislar la parte de control de la de potencia. Vemos que los conectores que tenemos por acá son los conectores MIL. Vienen igual cada uno de ellos numerados para la conexión con cada uno de los equipos. Para las expansiones, en cambio, del FPX ya es mucho más grande, lo que les había mencionado que tiene una densidad más alta. Allí también tenemos 3 expansiones y voy a llegar hasta los 56 puntos entre lo que son entradas y salidas. Voy a tener 24 puertos de entradas y salidas y además en las tapitas que habíamos mencionado se pueden añadir los módulos, los cassettes de expansión. Para lo que yo requiera de la misma forma. Analógicas, entradas, salidas, una entrada y una salida, 2 entradas para RTDs, para termocuplas, para más entradas rápidas. Yo solamente voy a ir añadiendo los cassettes. De esta manera, como decíamos, no ocupamos el espacio hacia lo largo, sino como hacia adelante, sobre cada una de las tapitas. Yo puedo colocar tanto en el modelo C30 como en el C60 hasta 2 cassettes de aplicación
de lo que sea, de cualquiera de las combinaciones que hablamos antes. Y en el C14, que es más pequeño, yo solo puedo tener un cassette de aplicación y sobre ese puedo montar otro adicional. Entonces lo que se busca es montar cassettes más no añadir PLCs. Esto buscando igual optimizar costos. Este modelo de acá me va a permitir diferentes aplicaciones. Van a ser ya una densidad de entradas y salidas más grandes, por lo que también habría que evaluar la aplicación. El hecho de que nosotros podamos disponer de tantas entradas y salidas no implica que tenemos que comprar el PLC más grande, sino más bien adaptarlo a lo que necesitamos y si es necesario una expansión adicional. Tenemos otras aplicaciones interesantes dentro de lo que son los PLCs, que son los bloques PIDs incorporados. Estos de acá para todo lo que son los lazos de control. Entonces, tanto para el FP0R como para el FPX, tenemos la programación de estos bloques. Existe una librería con gran cantidad de ellos que directamente ya realizan estas funciones. Los modelos de PID, igual hay varios, los PIDs más simples, otros que me permiten seleccionar el PID manual, donde yo ajusto los parámetros, la parte proporcional, integral, la parte derivativa, para seleccionar el PID que yo requiero, o simplemente dejo que las constantes se ajusten con un autoset. Esto usamos bastante en lo que son los controles de temperatura. Tenemos lo que es el multicontrol PID y el autotuning, que para programar el PLC dentro de un proceso y yo pueda tener el autotune, me va a permitir varias características. Es decir, que para diferentes procesos, si yo estoy recibiendo alguna señal, algunas variables de cada uno, puedo tener el control PID diferente para cada uno de ellos. No me limita a solamente controlar uno de ellos, sino varios procesos. Varias señales son las que se pueden controlar con este PID. Y en lo relativo al autotuning, lo que habíamos mencionado. Los parámetros KP, TI, TD, que son las constantes de las diferentes partes proporcional, integral y derivativa, se pueden cambiar durante la ejecución de ese control. Se puede hacer un ajuste más fino para alcanzar la salida que se requiere. Como mencionaba, esto se ve bastante en lo que son los controles de temperatura, en los que se tiene un set. En lo que son las características del FPX, otra aplicación que les había mencionado es el control de ejes electromecánicos. Dentro de los dos modelos yo puedo tener lo que son las salidas de pulso. Y para este tipo de controles ya directamente dispongo de lo que es el modelo C14 y del C30 y C60, por lo que son más robustos. Yo aquí podría tener un control de hasta unos 3 ejes con 3 canales de los equipos. Y en el FPX 30 y 60, que son los más grandes, hasta 4 ejes electromecánicos controlados simultáneamente. Los 4 canales que ya dispongo para este tipo de salida tienen una frecuencia, como podemos ver acá, son de los 100 kilohercios para cada uno de ellos. Tenemos canal 0, 1 y aquí el canal 2, ya bajaría a los 20 kilohercios. Estas aplicaciones que vemos acá es un cargador de obleas y por acá tenemos una mesa XY. Estamos moviendo los ejes en X y en Y para hacer posicionamiento y tenemos un cabezal que nos ayuda a lo mismo. Si nosotros tenemos otras aplicaciones más específicas, podríamos ver la interpolación lineal de 2 ejes. Este de aquí, como ya necesitamos más rapidez, solo puede ser con salida transistor. Ya dejamos de utilizar lo que es la salida relé. Es bastante útil para controlar lo que son brazos robóticos, igual sirve para el posicionamiento, o las aplicaciones en las que se quiera mover un cabezal entre 2 puntos de forma lineal, es decir, diagonal de 2 ejes, como lo que estamos viendo acá en las gráficas. Lo que les mencionaba del control de 2 mesas, X y Y, por lo que estamos moviéndonos en el eje X y también en el eje Y, para hacer las ubicaciones. Puede ser empaletizado, en coger y posicionar componentes electrónicos, las mesas mismo que vemos acá, y la aplicación que se esté requiriendo.
Por último, una característica bastante importante de estos FPX es que cuentan con una salida del mínimo 5 amperios para cada una, 0.5 amperios, perdón, para cada una, incluso cuando todas están funcionando. Eso significa que no se está jalando la corriente por uno o por otro equipo, sino que las mantienen a 0,5 amperios estables. Independientemente de las cargas que yo tenga conectadas, siempre van a manejar la misma corriente y no existe ninguna limitación de que se me vaya la alimentación. Esto es algo bastante importante a considerar, por ejemplo, cuando se hacen los diseños eléctricos, hay que ver la cantidad de cargas para nosotros poder dimensionar. Cuando estamos utilizando este PLC, como digo, siempre se mantiene estable 0,5 amperios en cada una de las salidas. No va a haber ningún inconveniente. Y por último, llegamos a lo que es el software de programación, que es donde se crea toda la magia con los PLC realmente. El resto eran características bastante materiales, bastante del equipo, pero donde nosotros podemos encontrar que no hay límites es en la programación. El PLC que nosotros utilizamos para Panasonic es software libre, es una de las mayores ventajas. Muchas veces cuando estamos en el colegio, en la universidad, tenemos el acceso a las licencias, pero salimos a la industria y toca pagar las licencias. En Panasonic esto no ocurre porque el software no tiene ningún costo, es de acceso para toda la comunidad. No como en las otras marcas que hay que pagar cada que hay una actualización, hay que buscar compatibilidades. Yo aquí puedo descargar el programa, que es el FPWin, directamente desde la página de Panasonic. Y asimismo, todas las actualizaciones que llegan con el tiempo se descargan sin ningún costo adicional. Yo no tengo limitaciones al momento de utilizar este software. Y también es bueno que trabaja con el estándar, el IEC, el 611-31, el apartado 3, que nos habla sobre los lenguajes de programación. Entonces esto está estandarizado. No significa que yo aprendí a programar en Siemens y resulta que Panasonic es diferente. Todos los fabricantes serios de PLC lo manejan. Entonces no va a haber ningún inconveniente con cómo yo esté trabajando. Son bastante similares también las interfaces, la forma de trabajo. Cuando uno aprende a programar un PLC, pues se aprende a programar en todo realmente. Solo nos cambia un poco el diseño que se utiliza cada programa, pero de ahí el estándar es el mismo. Lo que había dicho que también es muy importante en esta parte de programación es que nosotros tenemos los bloques de funciones para crear las aplicaciones específicas y que Panasonic tiene una librería bastante amplia. Yo tengo la oportunidad de realizar mi propio bloque de función y si existe algún tipo de función recurrente, yo simplemente la llamo dentro de mi programación. En lugar de pronto hacer lo que antes se hacía en los programas, crear pequeños programas o volver a copiar líneas y cambiarle las variables, nos ahorramos todo eso ya con un único bloque de funciones configurado. Le digo qué es lo que yo necesito que haga y cada vez que lo necesite lo llamo de mi librería. Lo volvemos a utilizar, eso queda guardado para los diferentes programas que yo requiero. Los lenguajes de programación que habíamos comentado que son cinco programas estandarizados, todos ellos son diferentes. Y cuando se crea el programa en el FPWin, en el software de programación yo elijo el lenguaje que necesito. Puede ser el lenguaje ladder, el de escalera, el FBD, que son los bloques de funciones, el texto estructurado, ST. También yo voy a tener el diagrama de funciones secuenciales, SFC, o lista de instrucciones. Cada uno de ellos son de mayor o menor nivel en cuanto a si son más gráficos o si son más de texto, pero depende ya del programador el lenguaje que quiera utilizar. Se puede elegir cualquiera de ellos. Una vez que yo haya escogido ya mi lenguaje, es importante saber que no voy a poder cambiarlo dentro del programa. No puedo empezar, por ejemplo, con ladder y después cambiarme a SFC a mitad del programa, sino que se escoge un lenguaje y con ese se trabaja a lo largo ya de todo el programa. Uno de los más comunes es el FBD, por lo que tiene sus bloques de funciones que podemos llamar. Hay veces en las que sí conectamos ladder con FBD,
pero la idea es mantener un solo lenguaje. No se puede mezclar, por ejemplo, la lista de instrucciones, que es lenguaje de texto, con un lenguaje ladder, que van a ser de los contactores. Esto en la parte que respecta al software de programación. En lo que son ya las pantallas HMI, tenemos primero las de Panasonic. Estas hay una gran variedad y las que nosotros tenemos actualmente son los 3 modelos de acá. Por un lado está la GT02, que es la de aquí. Esta es una pantalla monocromática. Luego está la GT03 y GT707. Ambas ya son pantallas a color. Las más pequeñas van desde 3.5 pulgadas y las más grandes no llegan hasta las 7 pulgadas, que vemos por acá a la derecha. En las pantallas a color la resolución es bastante bonita, maneja bastante colores y aparte de eso tiene ranuras de inserción para las tarjetas USB. Es decir, que yo puedo registrar información dentro de una pantalla. Le puedo grabar los datos que yo tenga desde una memoria externa. Y en el tema de configuración para estas pantallas también es con cable. Tienen un puerto mini USB, igual que el PLC, el FP0R que tenía el mini USB. Y con eso yo ya me puedo conectar a la computadora para realizar la configuración, la programación, incluir los gráficos que yo desee. Algo muy interesante de estas pantallas HMI es que yo puedo manejar 3 colores. Por lo general tengo en verde. Pero si por alguna razón salta una alarma o una advertencia y ubico dentro de la programación que la pantalla se ponga roja, que parpadee, la pantalla lo va a hacer cuando reciba esa variable de emergencia. Entonces, en el proceso normal tengo en verde, algo se altera, mi pantalla la mando a rojo. Aun cuando esta pantalla es monocromática, yo tengo la opción de cambiarla entre los colores que vemos acá. Pasarla de un estado verde a los estados de alarma, de advertencia en morado y cambiarle en alarma lo que es el rojo rosado. Son bastante pequeñas, son compactas y robustas. Las pantallas de Panasonic tienen IP67, es decir, que van a ser resistentes a todo lo que es el agua, también a los rayos UV. Y esto nos ayuda a que disminuya el envejecimiento. Muchas veces se tienen estas pantallas en exteriores para visualizar los procesos y pues empiezan a desgastarse. Pero gracias al IP67 que manejan, pueden resistir fácilmente estas condiciones adversas. También está el hecho de que son de bajo consumo de energía. Dependiendo del modelo, obviamente, las que son a color van a requerir más potencia. Como vemos acá, la GT02 requiere solamente 1 vatio y la GT03, en cambio, que son las de color, ya van a 3.1 vatios. Todas ellas son pantallas de fácil lectura, incluso en los entornos de mucha luz. No es como en la computadora que si nosotros salimos al sol empieza como a reflejarnos o se ve muy opaco. Estas pantallas no ocurren, tienen una capa antirreflejo que les permite mantener los colores más claros y autorregulados. Y gracias a su alta resolución, pues vamos a tener un amplio diseño en lo que son las aplicaciones, no nos vamos a limitar en la parte gráfica. La interfaz de programación, como comentaba, se hace igual con un cable USB al mini USB en la pantalla y la conexión y el mantenimiento es sencillo. Manejan funciones igual bastante transparentes, obviamente programar una pantalla ya es más fácil, son las partes gráficas con imágenes y comandos que son bastante intuitivos. Manejamos también lo que son recetas y usuarios. En recetas significa a todo lo que yo le puedo guardar de información a la pantalla. Voy a manejar cada uno de estos 100 archivos, aparte yo puedo tener 100 recetas. Y dentro de estos 100 recetas puedo tener 100 datos. Eso, viéndolo un poquito por acá, yo puedo tener en una empresa mezcladora de jugos, puedo tener receta 1, el jugo de naranja, y el jugo de naranja se hace con dato 1, tantos litros de zumo de naranja, tantos litros de agua, tantos litros de colorante, tantos litros de sabor.
receta 2, el jugo de mora. Y lo mismo, y lo lleno de datos, así puedo tener hasta 100 datos, 100 recetas, y eso era mi archivo de recetas de jugos. Puedo tener otro archivo para recetas de salsa de tomate, la receta del pan, la receta de la industria en la que nos estemos manejando. La aplicación que tiene, pues puede depender del usuario, pero es bastante amplia la capacidad que tiene. Eso para guardar datos. Y en cuanto al manejo de usuarios, en cambio se refiere al acceso que nosotros tenemos. Son hasta 15 niveles de usuario y podemos tener 63 claves diferentes. Entonces, cuando nosotros tenemos un PLC, obviamente es un elemento de control, queremos evitar que el operador se ponga a dañar la configuración que ya hicimos, pues le ponemos una clave de acceso para que solamente el administrador pueda hacer cambios importantes o solamente el jefe de mantenimiento pueda hacer alguna revisión según lo programado. Y así vamos a tener estos distintos 15 niveles dentro de la pantalla para poder acceder. Se tienen las claves, son hasta 63 claves diferentes que uno igual lo puede programar, poniendo el escape, poniendo el enter para hacer los ingresos o salidas. Las animaciones son bastante personalizadas, nosotros ya depende de nuestra imaginación, creatividad, cómo queremos realizarlo para que sea más vistoso dentro de la pantalla. Tenemos nuestras válvulas de proceso, pueden estar iluminadas, podemos tener barras para ver el estado de la variable. Y de la misma forma, las alarmas pueden venir con ventanas pop-up, que significa que empiezan a salir en la pantalla para darle un aviso. Esto lo tenemos en lo que es la GT03 y la GT707. En Panasonic también vamos a manejar lo que son las ranuras de CD para nosotros insertarle la memoria. Esto nos ayuda bastante para la descarga de programas del PLC o la descarga de aplicaciones si lo quisiéramos. Vamos a tener ahí nuestras recetas, nuestros datos, el historial de las alarmas y simplemente retiramos la SD y podemos revisar toda esa información en un computador. Se ha utilizado bastante en lo que son aplicaciones para exteriores por la facilidad que mencionaba, que tienen el IP67, en lo que son lavadoras de autos, lo que es la parte de estacionamientos, parqueo, carga de vehículos eléctricos y también vamos a tener estaciones de llenado de comida, lo que les comentaba de que pueden ser las recetas. El software de programación que utilizo es del GTWin. Este también es un software libre. Está diseñado para la creación de pantallas y uno puede diseñar la pantalla a su gusto con todos los gráficos que habíamos comentado anteriormente y simplemente se descarga. Estas pantallas son táctiles, son bastante intuitivas, como vamos a ver en unos momentos, entonces es una creación bastante fácil. Tenemos hasta 10 idiomas diferentes en un mismo proyecto. Caso que lo requiriera, tenemos 4096 botones, estos son 3D, a todo color para la gama de las pantallas a color y diferenciadas en escala de grises para la pantalla monocromática. Tenemos la función de actualizar fácilmente el firmware sin ningún costo y las librerías con los objetos intuitivos. Esto en cuanto a lo que ha sido nuestras pantallas también. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Entonces, continuemos con lo que es la presentación un poquito más didáctica de todo esto de aquí que yo les he mencionado, de las pantallas, de los cables, de la parte monocromática, que cómo son las alarmas y demás, las expansiones que tenemos, todo lo que hemos visto acá, pues nosotros igual lo tenemos en un módulo que les voy a compartir en este momento, en lo que es mi pantalla. No sé si pueden visualizar ahí ya mi pantalla, la de admin. Sí, sí se ve. Listo. Este de aquí es un módulo que nosotros hemos creado acá dentro de lo que es la parte de proyectos, donde están viendo ahorita una pantalla Panasonic y en la parte de abajo igual ya les muestro lo que es referente al controlador. El controlador que estamos utilizando para este módulo es un FP0R. Voy a venir por acá. Y con este de acá nosotros ejemplificamos un poco de todo lo que se ha dicho. La transmisión en la pantalla es un poquito más lenta que lo usual, pero voy a tratar igual de irles mostrando. Espero que le estén viendo, no en mirror,
porque yo la veo en Mirror, pero espero que ustedes sí la vean correctamente. La primera cosa que nosotros tenemos, la entrada y salidas digitales, le voy a dar clic. Y ahí podemos ver que he pasado entradas y salidas. Entonces aplasto, tengo acá mi botón, el 0, y pueden ver cómo se ilumina. Tengo ese cambio de contrastes, lo mismo está configurado para todos los demás botones, yo por acá tengo igual los demás en la parte baja. Si es que yo quisiera en cambio salidas, me voy a pasar por acá, yo aplasto la salida, por ejemplo la salida 2, y se prende el foco. Simplemente estoy haciendo una programación sencilla de lo que serían entradas, salidas digitales a mi PLC. Si es que queremos visualizar la parte analógica, también lo tenemos. Voy a mover desde acá el set point con el que estoy trabajando y podemos ver en la gráfica que ese set point también se mueve. En mi pantalla igual se va a ir adaptando esto al tamaño que yo tenga. Y podemos ver acá el valor de la lectura analógica que yo voy a tener en un máximo hasta los 4000. Y también lo puedo hacer la disminución. Ahí estamos haciendo la lectura de los valores analógicos y se puede ver en la pantalla. Otra cosa de la que habíamos hablado es de esto de los contadores. Perdón, me regreso a los contadores. Entonces ingreso cada una de mis salidas para empezar a contar. Y tengo acá yo. Presione los pulsadores, el 0 y el 1 para realizar el conteo. Estoy realizando, entonces podemos incrementar la cuenta. Como mi cuenta estaba puesta en 0, pues la luz ya está prendida, pero si es que yo quisiera cambiarle, lo puedo hacer. Entonces lo reseteamos, vamos a ir con el valor de conteo. Yo quiero que sea en 5, por ejemplo, ponemos Enter y empezamos a hacer el conteo. Entonces estoy la salida apagada, estoy en 3, 4, 5 y la salida simplemente se prende. Lo mismo con la cuenta descendente, son simples contadores con pulsadores. En lo referente a la comunicación, vamos a tener en cambio la comunicación serial entre este equipo de acá, el BTC y el valor del proceso que me está leyendo en mi pantalla. Entonces lo podemos igual fijar. Lo podemos fijar en 52, mando y me tiene que igual mandar mi valor del proceso, que es lo que estamos viendo por la parte de acá. Nos manejamos moviendo cada uno de los botones. Regresando a la pantalla, temporizadores de la misma forma, on delay y off delay, retraso al encendido, retraso al apagado, especificando cuántos segundos. Por ejemplo, retraso al encendido, 5 segundos. Encendemos con el selector manual de por acá. Eso, y empieza la cuenta. Entonces, llegado a los 5 segundos, vamos a ver cómo la luz se ilumina. Entonces, tenemos acá en segundos, por acá nos hace la cuenta en milisegundos, podemos cambiar las unidades, no habría ningún inconveniente. Acá vemos las funciones de las pantallas, lo que les había mencionado. Cuando tenemos una alarma, empieza a titilar. Si es que queremos que sea inicio, vamos por acá, me dice que pulse el 0. Por acá. El 1 es el de acá. Y vamos a ir al login. Uy, perdón. Enciende el selector 7. Y ahí yo... Eso, enciende el selector 7 y con eso yo vuelvo a la normalidad. Cada uno de estos temas están indicados por acá. Yo tengo acá el pulsador más abajo, no sé si se alcanza a ver, pero podemos cambiar los diferentes estados. De lo que les había mencionado en verde, funcionamiento normal, y rojo que empieza a titilar y sonar cuando nosotros tenemos alguna emergencia. Para el login, lo que les había mencionado, tenemos los diferentes accesos. Ahorita yo tengo la clave aquí escrita, entonces hacemos la entrada. Es la 1, 2, 3, 4, Enter. Y me permite pasar a lo que son las recetas. Esta parte de aquí antes no estaba integrada dentro de la pantalla, ya que solamente el administrador va a ser el que puede cambiar la receta. En la receta yo igual tengo mis datos, como había dicho, dato 1, dato 2, dato 3. Tengo el número de receta y yo puedo transferir cada uno de estos datos. Es decir, ir modificando las cantidades que yo desee. Como decía, si fuera un jugo, puedo tener el porcentaje de pulpa a dosificar, de agua, de azúcar, de colorantes, etc.
Eso sería lo que tenemos en la parte de la pantalla. Podemos igual comandar, como dije, la parte analógica, podemos comandar la parte digital. Tenemos nuestros selectores y las distintas luces. Es un modelo bastante didáctico, más o menos para ver todo lo que se ha mencionado en esta charla. Quiero bajar un poco, voy a mover el teléfono, me disculpo. Eso, para que se pueda ver la parte del PLC. Nuestro PLC es el que vemos por acá, como lo habíamos visto en la imagen, es un FP0R. Vamos a tener la parte de las distintas conexiones, las salidas a relé, las salidas transistorizadas. Este modelo de acá necesita una fuente de 24 voltios para funcionar, que es la que estamos viendo acá en blanco, y los diferentes relés y conectores para el funcionamiento. La facilidad de programación, como les decía, es con un cable USB, que está por acá. Este cable USB se conecta y con ese ya se puede hacer toda la programación de este PLC de acá. Y también se hace la programación de la pantalla, que espero que ahí la puedan ver más claramente. Por ahí. Y eso sería con lo que nosotros nos manejamos. Son bastante básicos los elementos, es un módulo bastante sencillo, pero maneja todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Hasta aquí no sé si tengan preguntas, dudas, consultas de algo que haya quedado pendiente. ¿Qué les ha parecido este tema? Tal vez ya conocían bastante, poco, es la primera vez que lo escuchan. Buenos días. Sí, les escucho. Sí, tengo una pregunta. Ustedes dicen que de pronto el PLC se conecta mediante un cable USB a la computadora o se utiliza las micro SDs. ¿Todavía no se puede controlar este tipo de cosas mediante el teléfono inalámbricamente o necesariamente se tiene que conectar mediante un cable USB o introducir una micro SD? Bueno, la parte de introducir la micro SD es netamente solo para la pantalla HMI, porque con esa vamos a poder extraer los datos o ingresarle datos a la pantalla. Al PLC, los nuestros no necesitan una SD, tienen una memoria interna, pero sí, ya van a existir dependiendo, eso va a ser de la comunicación. Como decía, estos de acá tenemos con comunicación serial. Pero con los protocolos, como ha ido avanzando, incluso se puede hacer las programaciones mediante Bluetooth cuando los módulos lo poseen. Eso más que depender de un PLC, independiente de la marca, depende del protocolo de comunicación que se maneja. Pero sí es posible hacerlo en general con PLCs, pero va orientado al protocolo de comunicación que se emplee. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, no, tal vez. Tengo eso. Tenía a Cristian con el micrófono abierto. El iPhone de Jacob. Tal vez. ¿Alguna otra consulta adicional, chicos? ¿Algún comentario más? También les puedo leer por el chat si son muy tímidos para hablar. Por último, entonces, comentarles, como les decía, Panasonic trabaja con software libre. Si es que están interesados en este tema, pueden descargarse el software directamente de la página de Panasonic y ponerse a monear un poco, a jugar con el software, ver todas las facilidades que este les ofrece. Es de fácil instalación, tanto para lo que va a ser HMI como para la parte de programación. Ustedes no necesitan tener un PLC para empezar a programar, pueden tener el PLC en forma virtual y ahí hacer sus programaciones, probar como si realmente está funcionando, ponerlo en modo de simulación y ver cómo se activan igual las salidas en su programa, como una pequeña introducción si desean trabajar con lo que son controladores.
Si no tienen más inquietudes, pues eso sería todo lo que teníamos preparado para hoy. Como había comentado, tenemos una serie de más charlas, de más temas si es que quisieran profundizar o incluso de PLCs más a profundidad para poder trabajar. Nosotros nos manejamos también con lo que ya son cursos, tenemos virtuales y presenciales. Cuando ya se compra un PLC, incluso pueden acceder a ellos gratuitamente para que nuestros instructores también les orienten. Pero una buena práctica, descargarse el software de Panasonic y empezar a descubrirlo. Es bastante sencillo e intuitivo. Eso sería todo conmigo por hoy. Lore, no sé si estás por ahí para el cierre. Sí, Bueno, antes de que cierre, solo Cuéntame. quería agradecerle el tiempo y felicitarle por la presentación que ha hecho, bastante didáctica, bien práctica y eso. Muchas gracias por la presentación. Claro que sí, estamos para servirles con cualquier tema, con cualquier asesoría y consulta que necesiten, también estamos a las órdenes. Sí, nuevamente agradecerles por su tiempo, espero que haya sido de utilidad esta charla y por recordarles que si quieren profundizar un poco más de esto, nosotros como Ecoincetec ofrecemos cursos certificados de aprobación avalados por Panasonic en modalidad online y presencial. Si es presencial, se realizan aquí en nuestras oficinas de Ecoincetec en Quito y también las podemos desarrollar de manera online. Si es que tienen alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros y les podemos enviar toda la información sobre estos cursos. Muy bien, muchas gracias. Gracias también, hasta luego. Hasta luego. Tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.